mismo canal pueden convivir varias señales también, por el tema de que... Claro, porque lo que ellos hacen es utilizar lo que denominan el cono de sombra, que es que ni siquiera son televisiones que... no son televisiones que chupan, digamos, o sacan del aire a un canal, sino que lo que hacen es, el cono de sombra actúa en una zona en donde por problemas de edificio, de montañas, por ejemplo, el canal 5 de la MTV no se ve. Entonces, en ese hueco, en ese cono de gris que se genera de sombra, se utiliza para hacer una televisión de estrada. Entonces, por eso son pequeñas parcelas, digamos, de uso. Y aparte porque utilizan medios pobres, es decir, la televisión de estrada no utiliza grandes tecnologías, no hace falta una gran capacidad tecnológica o no hace falta ser profesional para hacer televisión. Con pequeñas cámaras de video digital de 13 CD que son de consumo popular, de consumo individual, más un pequeño transmisor, una antena y ganas de querer salir a filmar, se puede hacer una televisión. Entonces, sobre esos supuestos estaba la idea de hacer televisión a baja escala y poder generar también una experimentación con el lenguaje audiovisual, poder romper con los géneros de la televisión comercial. Algunos grupos prefieren no romper completamente con los géneros de la televisión comercial en el sentido de utilizar ciertos esquemas de la televisión como más fragmentados, programas cortos, hacer, por ejemplo, un programa, digamos, de noticiero, pero satírico, bastante, digamos, con humor, o hacer un programa, digamos, de cocina, trabajar con ciertos estereotipos, digamos, de género de la televisión comercial, pero dándole vueltas, digamos, con el uso, digamos, del lenguaje verbal y discursivo. Volviendo a Orfeo, 2000, me dijiste 2002. 2002. A partir de ahí surgen como más de 50 canales de televisión. Claro, en realidad lo que sucede es que Orfeo lo que hace es una operación, digamos, táctica, decir, bueno, nosotros vamos a salir al aire, pero vamos a hacer comunicados, vamos a llamar a la prensa privada, a la prensa para que venga a ver que nosotros ponemos una televisión al aire para poner en cuestión el monopolio y la dictadura mediática que se vive en Italia. Consideramos que no va a venir el ente regulador a cerrarnos porque generaría sería absurdo que una televisión que emite en una manzana, mientras que Berlusconi tiene todo el control de los medios en Italia, encima bajo ciertas situaciones no jurídicamente legales, nos vengan a cerrar a nosotros, que no ingerimos en nada, es decir, no existimos. Y bueno, evidentemente su premisa era real y lo pudieron comprobar, es decir, no cerraron Orfeo TV. Orfeo TV siguió emitiendo. No Orfeo, sino otra televisión que trabajaba con discapacitados, sí fue cerrada, pero después fueron a juicio y ganaron el juicio. Ganaron, y ahí queda sentado, entonces queda un poco libre, ¿no? Como precedente de que en Italia, digamos, se necesita modificar la ley de radiodifusión y generar una figura legal en donde haya la posibilidad de utilizar el espectro radioeléctrico sin fines de lucro, es decir, para hacer medios comunitarios. Eso todavía es un debate abierto en Italia. Pero bueno, a partir de Orfeo TV empiezan, claro, a llegar mails o a llegar gente al pequeño canal que tenían ahí frente a la calle, preguntando, bueno, ¿cómo poder hacer una televisión? Digamos. Entonces, bueno, ellos empezaban a hacer talleres, empezaron a hacer seminarios en universidades, en centros sociales, en locales sindicales, para poder comunicar y poder mostrar que era posible hacer televisión. Y así es como un espectro del movimiento más activista italiano se acerca a Orfeo TV y bueno, y ven la posibilidad de hacer televisión, y ahí van surgiendo televisiones. También se acercan vecinos que tenían edificios y hacen televisiones de condominio, es decir, no se salen de su edificio y es autogestionada por los vecinos que viven en ese edificio. También se dio, digamos, la experiencia de televisiones ligadas al mundo, digamos, del tercer sector, es decir, a las ONGs. Por ejemplo, en el caso de esta de que trabajan con discapacitados, es una televisión disco volante hecha por discapacitados. Después también se da un acercamiento de gente más artística o más de la producción independiente, digamos, de cine, que también le interesa y quiere hacer televisión. En realidad, el espectro es bastante amplio. También se dan casos como políticos que quieren utilizar instrumentalmente la televisión para generar, digamos, su pequeño nicho de cooptación de votos. Eso
eso sucedió también. Hubo también televisiones hechas por fascistas, que después rápidamente fueron eliminadas de lo que es el circuito de Telestreet, que se puede visitar. Hicieron una página web que es www.telestreet.it, en donde ahí se sube toda la información de las diferentes televisiones que fueron surgiendo después del 2002 hasta esta parte. Digamos que lo que lograron fue como, bueno, generar un quiebre y hacer visible que en Italia se vivía una dictadura mediática y que es necesariamente una cuestión de deseo por parte de los movimientos de querer hacer televisión sin un uso comercial, tratando de generar visibilidad o dándole espacio a un montón de sujetos sociales que no están representados en la televisión. Y desde lo visual, lo artístico es muy bueno también, a nivel imagen. Sí, porque, en algunos sí, porque en Italia, digamos, se vivió mucho desde los años 70 esta parte como una contaminación y un intercambio muy fuerte entre grupos que han intervenido desde el movimiento contracultural y con grupos más militantes, activistas, sociales. Entonces ahí se generó como una interconexión interesante, es decir, gente que viene, digamos, del movimiento cyberpunk, de las contraculturas juveniles, de las culturas de música independiente, de toda la experimentación con las nuevas tecnologías, de la creación de las comunidades de software libre, de las comunidades de activismo, de hackers, activistas. Entonces como que se da como una, digamos, una necesidad o una experimentación con las nuevas tecnologías, y esto de que también experimentar con el lenguaje, la informática o el lenguaje audiovisual también es un espacio político a intervenir muy importante. En ese sentido uno puede decir que, y es lo que yo trabajé un poco en la tesis, es que el movimiento en Italia de contracultura ligado a los movimientos sociales tiene una relación muy fuerte con lo que fue el ideario de las vanguardias artísticas, que intentaban, digamos, eliminar los campos entre diferentes de la política y del arte y poder pensar la transformación en la vida cotidiana, y en el énfasis en el que el uso del lenguaje es un espacio político muy fuerte de intervención social también. Entonces, bueno, eso yo creo que en Italia se dio y generó, digamos, fenómenos muy interesantes como un desarrollo muy fuerte, digamos, del hacktivismo, por ejemplo. Usted sí es importante también a nivel de que podéis estar con los personajes en vivo y en directo, ¿no? Sí, conviví con ellos, estuve 2 meses ahí. ¿Qué rescatás de la gente que hace Telestreet? Conviví con un grupo que se llama Teleimagine y que transmiten desde un centro social en Bolonia, en el ex Mercado 24, en donde, bueno, ahí suceden muchas cosas. Es como una especie, para compararlos a los grupos de asambleas de acá, de espacios recuperados, en donde hay grupos de malabaristas, de circo, feria de ropa usada, un mercado de productos orgánicos, infinidad de festivales, digamos, desde festivales independientes de música, y bueno, y ahí adentro está la televisora, que para ellos es una televisora medio fantasma, que no les interesa saber que ahí hay un canal de televisión, sino que ese canal emite ondas al barrio de la Bolognina, que es un barrio de ahí de Bolonia, y en donde la puerta está abierta y permanentemente gente que sale y entra, y como ellos utilizan la grilla, es una grilla con un sistema, digamos, de computación, es decir, es como un Winamp, pero para poder poner los archivos de video, es como muy performativo, cada uno entra y dice, che, quiero poner este video, bueno, pum, ponelo, entonces ponen ese video, sacan o cambian, digamos, los archivos, y bueno, y la televisión fluye. En realidad no es una televisión que tenga muchos programas en vivo, han hecho algunos programas en vivo, pero en general es material enlatado, ya sea que autoproducen ellos, que producen otros grupos y que los van almacenando en la compu, y esa compu va andando y es lo que va saliendo por televisión, digamos. Aparte ellos hasta hace muy poco usaban un canal, una señal, digamos, de las Fuerzas Armadas italianas, que se utilizan en casos de catástrofes o de emergencia. Y mientras no se use, ellos lo usaban. Después tuvieron algunos problemas con esa señal, entonces se pasaron a otra señal. Pero bueno, lo interesante es que, bueno, yo al estar ahí con ellos conviví, digamos, participé un poco del proceso de producción o de realización de la televisión. Más que nada, no sé, como que compartimos
charlas, ellos igual son muy anárquicos en su trabajo, a pesar de que eran unos 8 o 10 personas que trabajaban en la televisión, también trabajaban como en parejas, haciendo por ejemplo algún corto de ficción o alguno otro que estaba más interesado en trabajar con inmigrantes.